Moctezuma era elegido por un consejo de ancianos que ellos al final eran quien tenían la última palabra. O Había sea, caprichos que estaba tenía descentralizado el Moctezuma poder. que no eran cumplidos por él mismo, sino que se consultaban ¿cómo se llama este? Con un Tenían consejo junta consultiva. llamado Tlactocan. Interesante. ¿A qué viene mi punto Sí. con estos grandes, no? El Tiahuanaco, el Tiahuantinsuyo fue enorme, ¿no? Pero sí debíamos al menos buscar el término en la lengua nativa al que se refieran, ¿no? A estos señoríos, estos Sociedades. territorios, sí, porque sí, o sea, cuando hablamos de historia, cometemos esas ideas, ¿no? Eso que comentaba, ¿no? Por ejemplo, la matanza de Toshkal, hay hispanistas en que la justifican porque Moctezuma dejó entrar a los españoles, Moctezuma habló y mencionó que no se iban a hacer sacrificios, pero Moctezuma no tenía la última palabra. Era realmente un consejo, y estos consejos, eh, pues, como son, digamos, una especie de democracia, dejó entrar a los españoles, Moctezuma, lo que se debe de hacer, pues la opinión de Moctezuma no fue tomada para la festividad de Toshkal, ¿no? Y ocurrió la masacre, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? Cuando se ve como imperio, como las categorías occidentales, desconocemos la política nativa, ¿no? La cosmovisión nativa en cierta parte. Tú Ajá, dices que evitemos el error que cometieron justamente cuando llegaron a interpretarlo así, porque así fue como lo Polémicos interpretaron también cuando por llegaron, ejemplo, ¿no? cuando dicen canibalismo, o sea, canibalismo es hasta despectivo, ¿no? Decir eso, como dice Paracata, ¿no? O sea, lo que se practicó en Mesoamérica fue antropofagia, ¿no? Tiene sus Y términos ritual, específicos, ¿no? pues. Ritual para hacerlo más Yo creo que lo que específico, quiere ¿no? decir amiga es de que nosotros como americanos dejemos de usar esos términos occidentales. Yo también no soy de la idea de llamarles imperios porque pues ya lo hemos hablado en otras ocasiones. De hecho, aquí acaba de llegar Luis, que es historiador español. El mal llamado Imperio Español solamente tuvo un emperador, uno solo, ¿no? Que fue Carlos. Carlos V, que Sí, fue del claro. Sacro Imperio Romano. O sea, ni tan siquiera Sacro Imperio Español, era Sacro Imperio Romano. Y desde ahí ya es imperio, imperio. Y cuando nos referimos a estas sociedades americanas o nativas, yo también evito decir imperio porque son palabras occidentales y sí tenían un dominio, pero no era que dominaran todo, como por ejemplo los mexicas, ¿no? También estaban los purépechas que dominaban a otros pueblos, estaban los tlaxcaltecas que también dominaban a otros pueblos pues imperios. Ahora entiendo que el término, a lo mejor tú te refieres, amiga, de que el término actual pues se refiere al gran dominio territorial que tenían estas sociedades, ¿verdad? No, Esa es mi es que opinión, ¿verdad? fíjate, Claro que respeto la tuya. yo Sí, también estoy de sí. acuerdo con eso que está diciendo el chamo este que creo que es mexicano, de que no hay que trasladar ese tipo de conceptos, porque por ejemplo, cuando uno estudia la historia de Japón, tú no le llamas a, qué sé yo, a un... No, Esa es mi es que opinión, ¿verdad? fíjate, Claro que yo respeto la tuya. por su nombre en japonés, ahorita no me lo recuerdo porque fueron tantos nombres en japonés que se me olvidaron, pero no, tampoco, no, no es no, emperador, no, 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 porque no Japón es tuvo una época emperador. feudal en donde había un Sí, emperador, pero había clanes y sí, qué sé yo, japonés. Ahorita no me lo recuerdo porque, no, no, porque no, no Japón es tuvo una época emperador. de otra cosa, porque los clanes eran los que realmente Los tenían poder. samuráis eran los Por guerreros algo estaba el y shogunato, que era el señores. poder militar de facto, que ejercía el poder de facto. Pues. Ajá, los daimios, ¿no? Nadie dice el señor feudal japonés, no, todo el mundo dice daimio, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo también con utilizar los nombres que utilizaban, qué sé yo, los nativos en ese tiempo para designar, qué sé yo, a su emperador, entre muy comillas, ¿no? Porque emperador, esa fue la concepción que tuvieron los europeos cuando llegaron aquí, designar esta cosa imperio mexica o imperio inca. Pero eso fue la concepción política que tenían los europeos. O sea, Ese concepto, lo señores, no, entendieron mal. ese concepto no miran el mundo como son ellos, y el mundo entero, ¿ah? No, no solamente las sociedades. Miren cómo han hecho las divisiones de la naturaleza, de la biología. Son reinos, ¿verdad? Ustedes están estudiando reinos, no estudian repúblicas, no estudian condominios, no, estudian reinos. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo han trasladado su visión del mundo hasta la naturaleza Es misma. que sabes que, amigo, todo parte del eurocentrismo, ¿no? O sea, ellos van a nombrar a las cosas a lo que ellos ya conocían previamente. O sea, tenemos el relato esto de la invención de América, la invención de los indios, todo eso fue un invento europeo. No sé si Gorman, que es el que hoy aquí lo tengo, de hecho, este librito es un librito muy pequeñito, pero tan grande en sabiduría que a mí me encanta y lo tengo que volver a leer porque para entenderlo, se llama La invención de América por Edmundo Gorman. O sea, él te relata cómo todo esto fue un invento.
todo fue una creación europea y no la hemos creído como americanos hasta el día de hoy. Y seguimos en el mismo relato europeo. Por eso es de que les digo, debemos contar nuestra historia, la historia de América, no la historia europea, no la historia de España, no la historia del imperio En o esos la historia términos. occidental, sino la historia de América, Términos. en Ah, nuestros términos. sí, y en esto para Cata, yo hago las fiestas siempre acá. Yo acá en mi nación sí veo más o menos algo parecido, no lo de Europa, lo veo parecido más bien a Persia, diría. Esas dos etapas lo veo, son reinos que fueron incorporando a otros reinos por convenios o por fuerza, por tratados económicos, por tratados políticos, por matrimonios, por alianzas, o sea, se fue expandiendo, más o menos como Persia. No puedo decir que como el Imperio Romano, creo que el Imperio Romano se me hace muy predador, no éramos de ese, a ver, de esa concepción. Teníamos Pero es más que bien. acá, amigo, no se manejaban como, bueno, en diferentes culturas, como ya lo explicó Texas, en la cultura mexica, pues era el Tlatoani, Ujú. los macehuales, que era el pueblo, en los purépechas, pues era los pure, que era el pueblo, la gente, literal se traduce a gente, y el que dirigía era el ire, que es el singular, irecha son los, de plural, y se manejaba por señoríos, no por ni reinos, porque no teníamos un reino, No, ya, ni, ya. Ujú. ni eso que es totalmente occidental. A lo que yo me refería, a lo mejor lo que también debemos de descolonizar la historia en ese aspecto, pues no había reinos, no había imperios, de hecho, los podemos ver en los relatos de los cronistas cómo van a llamar a las ciudades, ¿no? O sea, Tenochtitlan se parecía, era más grande que Sevilla, a que Sevilla en ese tiempo era la ciudad más grande. Y empiezan a hacer estos relatos, ¿no? A nombrar las cosas como ellos las conocían y quitándole nombre a nuestras ciudades, renombrando las ciudades y ya por renombrar las ciudades, ya estos españolistas dicen, crearon ciudades, crearon pueblos, no crearon nada, simplemente les cambiaron de nombre. Tengo la voz un poco regular porque llevo un día un poco intenso, pero bueno, espero que se me entienda. Sobre el concepto imperio estoy totalmente de acuerdo con Hat y con Omar. Aplicar conceptos que vienen de un sitio a otro sitio no tiene ningún sentido. El ejemplo que ha dado Omar sobre Japón es evidente, igual que en China, etcétera, etcétera. No sé por qué se aplican ese tipo de conceptos cuando se pueden buscar nombres propios que puedan describir mucho mejor ese tipo de organizaciones. El imperio tiene un sentido en el mundo europeo, pero puede tener otro sentido en otros contextos históricos y culturales. Me parece un poco abstruso intentar seguir esa especie de colonialismo cultural cuando se pueden aplicar desde las propias universidades de allí o desde los propios investigadores conceptos que se ajusten más a las realidades. Y en cuanto a lo que decía Maru, estoy totalmente de acuerdo. Que no se sepa qué significa no significa que algún día se pueda encontrar el significado, valga el juego de palabras. Por ejemplo, en relación a la cultura tartésica en relación a España, se sabe que hay textos de interpretación y es a lo que viene de las investigaciones de los signos pictográficos en América, se está aplicando de las investigaciones de los signos pictográficos en América, 1000 años, perdón, hace 3000 años, utilizaron un sistema parecido y tampoco es absurdo, es decir, las poblaciones a lo largo de la historia se van adaptando al contexto. Los mesopotámicos utilizan el cuneiforme, los egipcios los jeroglíficos, los mayas los grifos, etcétera. Puede haber otra forma de comunicar. No sabemos lo que significa, seguimos investigando y esperemos que algún día podamos encontrar qué significa. Mira, Hay algo que me gustaría que podamos debatir. Mira, lo que estudian esto de los sistemas políticos, estudiamos conceptos generalizados de cómo puede ser un sistema de poder o de gobierno. Normalmente se lo clasifica por épocas o por etapas porque tienen características diferentes. Y dentro de la misma conceptualización o significante de la palabra, como el tema imperio, tiene pues distintos apartados de acuerdo a los actores de su sistema. Por ejemplo, la junta consultiva que nos estaba diciendo uno de los panelistas, que si bien elegían al gobernante,
con un sistema de representante, la orden de este gobernante era consultada si se ejecutaba o no por parte de otras autoridades que estaban en la escala jerárquica del poder, ¿no ves? Pero esa estructura es pues dependiendo la época, si es imperio, si es feudo, si es republiqueta o lo que conocemos como república, y después incluso los estados y naciones. Te das cuenta que hay distintos significantes de palabra, pero que van enlazados a los actores que engloban el sistema de poder. Por eso yo digo, no, o sea, yo digo, sí está bien ese concepto de otro lado, pero está englobando cómo era la estructura de poder, la jerarquía, porque incluso el tema imperio era pues extensión o expansión territorial, y cómo lo hacía, dominando, atacando otros pueblos y conquistándolos, absorbías. Aún así sería, no sé cómo sería el término, que sería tipo anacrónico, no sé cómo se diría evaluar una cultura con otra, ¿no? Estructuralista tal vez, porque es que ya no es tan solo la cuestión conceptual, ¿no? Sino también hasta podemos verlo por una vía de colonial, ¿no? Una vía postcolonial, ¿no? Porque, a ver, veamos qué eran lo que hacían los primeros cronistas cuando llegan acá a la Nueva España. No entendían el modo el modo político de los antiguos mexicanos, y lo que ponían era lo que ellos trataban o lo que medio entendían, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Tlaxcala? Pues en Tlaxcala son 4 señoríos grandes, y al no entender cómo era la expresión política, le dicen la Confederación o la Federación de Tlaxcala, ¿no? Es lo que hacen los españoles. Y ahora, es que si es un sesgo, como dijo Paracata, ¿no? Yo creo que también Luis estará de acuerdo, ¿no? Un tanto eurocentrista, ¿no? Veamos los primeros trabajos de antropología que se hacían en África, ¿no? Lo mismo pasaba, ¿no? Ya estamos hablando de épocas modernas, ¿no? El siglo XX, finales del siglo XIX. Los antropólogos, al no entender las estructuras de poder que habían entre los pueblos africanos, interpretaban a lo que podían, cómo podían, y a su gusto también, y ponían, ¿no? O sea, era el emperador, el rey de la tribu, ¿no? Pero no se tomaban el tiempo de preguntarle, hacer trabajo de campo, etnográfico, a las tribus, ¿no? Oye, ¿cómo se llama, ¿no? ¿Cuál es la estructura de poder aquí, ¿no? Eran a meras interpretaciones, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, creo que también sería dejar como ese sesgo colonial de querer nombrarlo con las categorías de Occidente, ¿no? A las culturas nativas, ¿no? A culturas que se alejen, ¿no? Ya pusieron el ejemplo de Japón, ¿no? Porque el término que ocupen las culturas nativas nos da una mejor aproximación para evaluar estos procesos, ¿no? Que son tan complejos, digo yo, ¿no? Ahí yo creo que o sea, corrígeme, Andrómeda, como el imperio te usa más ya la palabra de gobernar, de mandar, o sea, no quizás a los tecnicismos específicos para considerarlo, oye, viene de Occidente la palabra, no le aplica, creo que para expresarse, no haciendo las salvedades, oye, con cargo a que no es lo mismo, pero, o sea, yo por ejemplo, si yo entro en una discusión, ahorita estamos hablando nosotros, ¿no? Pero nadie me va a entender si es que yo no los visualmente no les hago entender, oye, la extensión que tenía, pues, ¿no? Lo podría llamar imperio, pero equivocándome finalmente, quizás si quiero ser muy técnico, pero para ejemplos prácticos creo que, o sea, se puede usar, ¿no? Para ejemplos prácticos. A ver, o sea, yo creo que tú simplemente, Sí, es como el caso de Japón, vuelvo y repito, o sea, tú puedes decir el nombre que utilizaban los japoneses en esa época para referirse a los señores feudales, daimyo, y puedes decir, es una figura similar al señor feudal de la época medieval europea, pero no es igual tampoco. Como funciona políticamente no es igual. Eso es lo que hay que remarcar. Y precisamente mientras sigamos en el error de, no, son emperadores cuando el Papa no los coronó, la gente va a seguir entendiendo que, qué sé yo, Moctezuma era un emperador y no va a entender y nunca vamos a entender realmente cómo era la estructura de poder. Yo no estoy en desacuerdo con que se pueda comparar para eso, para que la idea se aproxime, pero no seguir diciendo que eran emperadores o que eran repúblicas ni nada de eso, porque no, es no es porque ellos sean ignorantes ni nada, pero es que no tenían ni idea de que era una república. No tenían contacto con los europeos, ni los europeos tienen contacto con estas civilizaciones eso, aquí. eso es obvio, amigo, pero hasta en los escritos, pues, ¿quién escribe la República? Exacto, por Es eso que te una digo que los construcción de europeos sistema, conciben la nace forma de una política que idea aquí. filosófica que luego las civilizaciones van adaptándola según su visión de controlar a las sociedades, de ponerles reglas, límites y de que exista un gobernante.
un dominio, porque siempre tiene que existir el dominante y el dominado. O sea, eso es literal. Pero interesante la plática. Como te dije, nada está tallado en piedra. Siempre los significantes que engloban una palabra son modificatorias. Se va modificando porque las sociedades son evolutivas, cambian constantemente. Y esto me hace recuerdo a Enrique, Pero eso creo que no nos a permite Enrique saber Dussel. exactamente cómo funcionaban esos sistemas políticos, la verdad. Si a mí me lo De preguntan, hecho, creo que si no nos se permite. puede. No, no nos permite, De hecho, de si verdad. se puede. ¿Cómo que no? Enrique Yo no estoy Dussel es yo el no estoy mejor diciendo que tú no ejemplo. puedas ¿Sabes quién estudiar, es? sino que te va a terminar sesgando. Sí. Que Dussel propone esa Yo le idea, ¿no? Del de pregunto, ¿lo colonizar el conocen a Enrique conocimiento. Dussel? Es que Enrique ¿Lo Dussel, conocen? él mismo, propone esa idea de dejar de usar términos. Y como es que Omar lo explicó muy bien, ¿sabes? O sea, sí podemos decir, digamos, el gobierno de Tlaxcala era similar a un señorío, ¿no? Era similar a una confederación, ¿no? A una república, similar, ¿no? Para tener esa idea cultural, ¿no? Ese baraje cultural. Pero no podemos decir es, porque hay una diferencia, a lo mejor tú dices sociedades, ¿no? Que el término de república viene de los griegos, pero es que, por ejemplo, esa sociedad lo asimilaron y lo aceptaron. Sí, o sea, Europa se hacía decir heredera, ¿no? De esta sabiduría griega, ¿no? De esta filosofía. La diferencia es que en América llega y se impone. Se trata de explicar la realidad de América con ojos occidentales. Comentarios, por ejemplo, incluso dentro del feudalismo, hasta hace poco el sistema feudal que se estudia y se aplica es el sistema feudal francés. Pero cuando se ha ido avanzando en las investigaciones se da cuenta de que el sistema feudal castellano no es igual, que el sistema feudal alemán no es igual, etcétera, etcétera. Y se están buscando términos para intentar fijar mucho más el concepto, ese sistema feudal, ¿de acuerdo? Pero no vamos a aplicar el sistema francés porque la historiografía dominante en ese, como el francés, que es en un entorno cultural determinado, cultural, histórico y económico. Hay que buscar, si quieres, apellidos, feudalismo tal o feudalismo cual. Y otra cosa que ha dicho Ad, que estoy totalmente de acuerdo. ¿Quiénes son los primeros antropólogos que van a estudiar a esos pueblos antiguos? Son europeos y aplican esos conceptos que ellos tienen, pues como hicieron los españoles cuando fueron a América. Como decía Omar, no sé quién lo ha dicho. No es que fueran ignorantes, es que aplican lo que ellos conocen. Por lo tanto, van a meter la pata, se van a columpiar, etcétera. Por eso, desde la investigación actual hay que intentar buscar conceptos cuando se entra en divulgación te das cuenta que la gente confunde la velocidad con el tocino y no tiene nada que ver. Es correcto. Desde ahí yo pienso respetando la opinión de cada uno. Yo también desde hace tiempo que trato o que nosotros como americanos debemos defender nuestra historia, ¿no? Y debemos de partir desde ese punto, descolonizar la historia. Si nosotros conocemos los nombres, por ejemplo, yo de mi etnia, ¿no? Los Iré o el Catzontzin que se llamaba a los gobernantes, Puré, que es la gente, pues entonces llamarle por el nombre, llamarle a las cosas con su nombre, igual el Anáhuac, como lo que ahora es México, o sea, Mesoamérica también es un término, creo que lo puso un alemán. Entonces, Anáhuac, que es entre dos aguas, si no me equivoco, en la traducción, sería México ahora, ¿no? Entonces, empezar a llamarle por sus nombres a las cosas. No lo tomes como ataque, amiga, no te sientas mal, sino que cada uno pues se da. Lo que Como pasa es que dices, Sí, yo también, para nada amo este tipo de debates para Cata, porque son muy pocos los lugares donde puedes intercambiar así opiniones. lo que pasa es que también la carrera de historia se ha ido como que profesionalizando más, ¿no? Igual pasa con el tema de la arqueología, creo que estaba diciendo con el tema de los ingleses y franceses, ¿no? Cuando fueron a África, ¿no? Y comenzaron a estudiar las culturas africanas. Porque claro, antes estaban al servicio directamente del Estado. No estoy diciendo que hoy también no lo estén, pero es que antes era más descarado. O sea, antes eran directamente, que sí se puede decir que eran los ganadores los que escribían la historia.
Hoy en día eso está en tela de juicio y se está revisando realmente cómo fueron esos procesos, ¿no? Porque todo el tiempo la historia que nosotros tenemos hasta nuestros días es del vencedor, no del vencido. Y eso es precisamente lo que molesta en algunos nacionalismos, en algunos sectores, que se está contando como que esa otra cara de la moneda que está golpeando como que ese tradicionalismo histórico que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que pasa también por ahí eso, si a mí me lo preguntan.